cardíaco. Tuvimos la oportunidad de recibir 3 Martín Fierro, gracias a ustedes por acompañarnos en estos 11 años aquí en Telexis Mujer. Un placer enorme estar aquí con ustedes y poder divulgar temas médicos para que ustedes puedan comprenderlos y nosotros también participar de esta actividad que nos parece realmente apasionante. Quería comentarle que estos días estuve leyendo un trabajo del CDC, que es el Centro de Control y Prevención de los Estados Unidos, acerca de una vacuna que está presente en el calendario nacional de vacunaciones en la República Argentina, que es un tema no menor, pues es una vacuna que tiene un costo bastante elevado y es justamente para prevenir un tipo de cáncer. Recordemos que hace muy pocos días se desarrolló el primer foro internacional sobre cáncer organizado por LALSEC, donde tuve la oportunidad de estar en una mesa de periodistas y ahí hablamos acerca de la prevención de ciertos tipos de cáncer. Y yo en ese momento dije, sí, hay cosas que son prevenibles y otras no. Hay hábitos de vida que pueden ser modificables, como disminuir el consumo de alcohol, como realizar ejercicios, reducir el consumo de sal, de grasas, etcétera, etcétera. Pero hay cánceres que no son prevenibles, pero sí hay otros como el del HPV provocado por este tipo de virus, que puede ser cáncer de cuello uterino, cáncer de vulva, cáncer de lengua, cáncer, digamos, cavidad bucal, cáncer anal y cáncer peniano. A través de este virus se puede combatir. Como les decía recién, esta vacuna para prevenir el virus del papiloma humano se encuentra en el calendario nacional de vacunaciones y está indicada para chicas de 11 años. ¿Por qué dirá usted esa edad 11 años? Porque se calcula que la población de la República Argentina femenina comienza a tener relaciones sexuales un poquito más adelante. Y cuando uno ya entró en contacto con este virus, digamos que la vacuna puede servir, pero es mejor prevenirlo justamente antes de que ingrese el virus. Tengamos presente de que 4 de cada 5 de nosotros ha estado en contacto con este virus y no significa por eso que tengamos el virus dentro de nosotros. Lo que sucede es que nuestro sistema inmunológico, nuestras defensas, eliminan el 80%, en el 80% de los casos, este tipo de virus. Pero a veces estos virus quedan y pueden provocar lesiones en el cuello uterino. Recordemos que el HPV es, digamos, el agente causante de más del 90% de los cánceres de cuello de útero, que en Argentina se diagnostican cada año 4.000 nuevos casos y lamentablemente también provoca unas 2.000 muertes. Por eso es muy importante el tema de la vacunación. Sucede que esta vacuna se da en 3 dosis, con diferencias de más o menos 6 meses. Cuando la mamá lleva a la chica, a su hija, a vacunar, la primera dosis se la da y después quizás no se acuerde o la segunda dosis le cuesta un poco más ir al centro de vacunación y la deja de lado. Imagínese la tercera dosis. Hay mucha gente que no llega a la tercera dosis, con lo cual se pierde efectividad, digamos, del fin principal de la vacuna, que es prevenir el HPV. El CDC, como les decía, que es el Centro de Control de Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, determina a través de estudios que con 2 dosis de vacunas en menores de 14 años, el efecto deseado se logra con solamente 2 dosis. Cosa que usted dirá, ¿no es demasiado importante? Sí, es muy importante, porque si pensamos en el volumen de población, de gente joven que puede vacunarse con 3 dosis, el consumo, la disminución para el gasto público es muchísimo menor y la posibilidad de que la gente vaya a vacunarse con 2 dosis en vez de con 3 dosis es mucho mayor. Está recomendada 2 dosis para menores de 14 años y más de esa edad sí es importante que lo hagan con 3 dosis. Cambiando de tema y rápidamente les cuento acerca de lo que está pasando en el mundo con el tema de estos famosos mosquitos que usted seguramente conoce, los Aedes aegypti, que transportan virus como el de chikungunya, como el virus de fiebre amarilla, como el virus del Zika y también con el virus del dengue. Recordemos que este año 2016, Argentina tuvo la mayor epidemia de dengue en su historia. Estas larvas, estos huevos de mosquitos estuvieron depositados y durmiendo durante el invierno y ahora se han adelantado y seguramente en poco tiempo empiecen a crecer nuevos mosquitos adultos, mosquitos hembra, que de estar contaminados con este tipo de virus, aquí en la Argentina principalmente dengue, pueden transmitirnos esta enfermedad, que si bien no es potencialmente letal, a medida que uno va teniendo serotipos distintos, recordemos que hay 4 serotipos diferentes de dengue, la posibilidad de tener una complicación de dengue hemorrágico es mayor.
Mucha gente quizás desconozca que existe en el mundo una vacuna que aquí en la Argentina están presentadas los archivos, los files, como se dice en la jerga farmacológica, están presentados en ANMAT para su aprobación, hace ya más de un año. Me llamó la atención porque el otro día leía un portal que una persona del Ministerio de Salud de la República Argentina, cuando en Estados Unidos están sobreinvirtiendo en el Zika, recordemos el mismo mosquito, están sobreinvirtiendo en Zika, tengo el presupuesto por acá, que es una cifra realmente millonaria, inicialmente 25 millones de dólares y después 120 millones de dólares más en la lucha contra este mosquito. Aquí en Argentina estamos desinvirtiendo, de acuerdo a los comentarios que escuché de un diputado de Misiones, que ya la cifra de por sí me parecía baja, se va a reducir aún más. Y escuchaba que funcionarios decían que aquí en la República Argentina la vacuna no la van a aprobar. Realmente en muchos países se están aprobando cada vez más. Brasil, Filipinas, México, no recuerdo, pero es una cantidad de países cada vez mayor que están aprobando esta vacuna. Y me llamó la atención porque justamente recibí un tuit del embajador de Francia aquí en la República Argentina que dice: sí hay que prevenir, pero también es importante autorizar la vacuna contra el dengue. Francia y Argentina tienen soluciones. Así que me parece interesante escuchar todas las campanas y tratar de prevenir estas nuevas infecciones que realmente son un problema no solamente para los países del norte, sino también para aquí, para Buenos Aires, La Pampa y el resto del país, salvo la Patagonia. Dicho todo esto, es un placer para mí poder presentarle los temas del día. Vamos a estar aquí con Santiago Troncar, hablamos siempre de Digital Health, que es sistemas digitales en teléfonos celulares. Vamos a hablar acerca de la consulta digital, los avances que ha habido en los últimos tiempos, y vamos a tener ciertas discusiones seguramente acerca de mi percepción y su percepción desde el lado de la tecnología. Y también estarán aquí en el estudio Sandra Mesri, que es fundadora de APEI, es una organización que lucha contra enfermedades de la hipófisis, y también un testimonio de una paciente, Estefanía Denis, que es un paciente con acromegalia. Interesantísimo el tema, se lanzó una campaña recientemente aquí en la República Argentina y queremos compartirla con ustedes y que usted sepa de qué se trata esto, porque tal vez a usted le pasan cosas que no tiene idea de qué se trata y quizás se las podemos comentar. Pequeña tanda y enseguida volvemos, no se vayan. Ciensa Argentina, el aliado estratégico de las prestadoras de salud de primer nivel. Excelencia en distribución, venta y gerenciamiento de medicamentos para tratamientos oncológicos, HIV, trasplantes y terapias especiales en general. Garantía de trazabilidad farmacéutica con certificación ISO 9001-2000. Ciensa Argentina, la salud es nuestro compromiso. Hace más de 30 años, trabajamos e invertimos para equipar y modernizar las instalaciones de nuestros centros de salud, para que todos los trabajadores hoteleros y gastronómicos del país puedan acceder a la más completa cobertura médica. Padre primerizo, ¿no? ¿Y qué fue? ¿Nena o nene? Oxudra, la misma pasión de ayer, el mismo compromiso hoy. Vivimos hiperconectados todo el día, seguramente usted también depende muchas veces, muchas cosas de estos teléfonos.
Muchas veces nosotros los médicos recibimos, como en este caso, llamado, me están llamando en este instante, y también muchas consultas a través de distintas vías, vía WhatsApp, mensaje de texto, emails, etcétera, etcétera. Muchas veces están dentro de nuestro horario de trabajo, pero otras veces estamos recreándonos con nuestra familia o descansando o en un evento y suena el teléfono y vemos que es un paciente que hemos atendido, quizás conocido, quizás no, recomendado, y tenemos que atenderlo. Ahora, la pregunta es, ¿existe la posibilidad de que este tipo de consultas de alguna manera tenga un marco legal, un marco formal? Estamos acá con Santiago Troncar. ¿Qué haces, Santiago? ¿Cómo estás? Acá estamos. Que nos vas a contar un poco acerca de esta consulta digital, si ha habido avances, ¿qué ha pasado con esto? Bueno, es un tema, recién charlábamos fuera de cámara, es un tema fascinante que siempre pasó, siempre hubo consultas fuera del consultorio, antes el método era, te llamo telefónicamente. Sí. El presente, ¿no? Que es como vos decís, la pantallita hoy es impresionante, ¿no? Tremendo. Es muy tentador para un paciente o por un pariente escribirle a un médico, no importa que sea WhatsApp, SMS, email, y vos como médico sos una víctima de eso y no profesionalmente es muy difícil esquivarle, ¿no? Y la pregunta es, la que vos haces, ¿qué va a pasar a futuro? ¿Cómo vamos a adoptar los medios digitales para que esto sea un canal sano para el paciente, para la familia y para vos como médico, ¿no? Sí, por supuesto. Y entonces ahí es donde empezamos a preguntarnos, y lo primero que te quería preguntar era esto, ¿no? Era cómo, más allá de lo que se hacía mal y lo que se hace mal, que es abusar de nuestros médicos, escribirles a cualquier hora, ¿no? ¿Cómo ves vos el futuro en términos de usar esto bien, ¿no? Yo siempre digo que las dos condiciones para usarlo bien son, primero, que sea una plataforma que haya un intercambio profesional, que te dé a vos los medios como médico para saber quién es el paciente, cómo lo trataste, que tengas la información del paciente, ¿no? Sí, en la cancha de tenis o cenando en tu casa no tenés la ficha del paciente. Entonces, primero, que sea un medio profesional. Y segundo, que sea una cosa que sea remunerada, ¿no? Es ridículo pensar que nuestro médico nos va a escribir un WhatsApp a las 10 de la noche y nos va a salvar de ir a una consulta. No podemos, no es sostenible eso en el tiempo, ¿no? Entonces Yo creo que hay ciertas cosas que son irreemplazables todavía, como es el contacto entre médico y paciente. De hecho, bueno, cuando estaba en el sanatorio, me gusta estar con la gente y poder tocar a la gente y que la gente se sienta que uno lo revisa. Obviamente que hay cosas que uno las puede hacer a través de tecnología digital. Eso sí, es real. Y lo que decís vos es muy cierto, porque hace un tiempo hicimos un posgrado de medicina centrada en el paciente y uno de los temas que tocamos era pero decíamos, ¿cómo se puede remunerar esto? ¿De qué manera el médico se ve gratificado económicamente? Porque de alguna manera también los médicos necesitan tener una gratificación por su trabajo. Yo sé que a la gente a veces le cuesta pagarle a los médicos, porque esto es real. Una persona le pone nafta a su auto y por ahí gasta 800, 1000 pesos en llenar el tanque de nafta, y si un médico le cobra una consulta 600, 800 pesos, mismo valor, le parece que es un poco caro tratándose de su salud. De todos modos, bueno, muchos médicos atienden a través de obras sociales, prepagan sus hospitales públicos, es un tema aparte, pero considero que el tiempo que uno le dedica por fuera de su horario de trabajo a una consulta, uno tiene que concentrarse, quizás buscar algunos estudios que uno lo puede bajar de un consultorio móvil, como vos manejás perfectamente bien y has desarrollado, creo que eso se debe remunerar. Absolutamente. Acá, mira, estamos sembrando dos charlas muy interesantes a futuro, ¿no? Una es qué herramientas usar. No importa que sea Skype, una plataforma, un celular, un email, lo que sea, una herramienta adecuada profesionalmente para un profesional, ¿no? Que sea seria, legal. Y después está la cuestión de remuneración, ¿no? Y acá un poco, con el tiempo de hoy lo que hacemos es sembrar un poquito el tema, ¿no? Sí. Pero básicamente es interesante que ya se desarrollan herramientas, por supuesto a nivel mundial y en Argentina, ¿no? Hace unos años el Hospital Italiano, el Hospital Austral han tenido herramientas y han empezado a remunerar a sus médicos por trabajar en medios digitales, ¿no? Y en ciertas consultas reemplazar lo digital por lo presencial, que a veces funciona. Hace poquitito hubo un lanzamiento de una prepaga, que en algún minuto abordaremos el tema, que lo que nos propone es un video consulta con mi médico en tiempo real, como si fuera un Skype, pero dentro de una plataforma más profesional, médicamente viable y legal. Sí, claro. Ese es un tema, entonces, ahí tenés el tema de plataformas. Porque además me interesa el tema legal, ¿no? Porque uno si le da una idea a un paciente de realizar tal o cual cosa, cómo está desde el punto de vista cubierto legalmente y cómo está documentado eso, ¿no? Si sirven los WhatsApp, si no sirven los WhatsApp, si sirve el email, no sirve el email, es muy interesante. No solo si sirve o no sirve, sino que vos, cuando vos te agarran en una cena, en un evento, en un partido de tenis, vos realmente de buena fe no te acordás lo que le dijiste a un paciente y no hay manera de buscar un WhatsApp de hace 2 años. No, es así. Ni un email. Entonces, te están forzando a ejercer la medicina en un ambiente que no es razonable y es peligroso para los dos, digamos, ¿no? Absolutamente. Y el otro tema que vos bien sembrás es el tema de la remuneración, ¿no? Tenemos que trabajar con el gobierno, con los financiadores,
para entender cómo es viable pagarle a un médico por hacer un trabajo que ya no es fuera de su horario de trabajo, es dentro de su horario. O sea, el médico a veces le conviene abrir la laptop y contestar 10, 20 mails en lugar de hacer una consulta de 15 minutos, y a lo mejor atiende digitalmente a 15, 20 pacientes en 10, 15 minutos, de manera más eficiente para el sistema y para el gobierno incluso, ¿no? Bien, seguramente en los próximos programas de Intelexis podamos develar algunas de estas cosas con gente que se ha desarrollado y está trabajando activamente con la consulta digital. Gracias, Santiago, un placer. Bueno, después de esta pequeña tanda, venimos aquí al estudio con un tema interesantísimo. Hay una campaña en la calle, en vía pública, a través de redes sociales, que dice: me creció la lengua, no me entra el zapato, algo está cambiando, hay cosas que están haciéndome sentir raro. Si usted se siente raro o no, vea la siguiente bloque, le va a interesar seguramente saber de qué se trata la acromegalia. Pequeña tanda y enseguida volvemos, no se vaya. Innovación permanente. Vago. Ética al servicio de la salud. Andar. Obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. La mejor cobertura familiar al mejor precio. Planes de salud para particulares, trabajadores en relación de dependencia y monotributistas. 0810-345-0184. Andar. www.andar.org.ar. Cambios. Una persona comienza a sentir cambios, que algo está diferente en su cuerpo, no sabe bien qué es. Muchas veces va a un médico, el médico tampoco puede determinar inicialmente de qué se tratan estos cambios, y la persona va deambulando de consultorio en consultorio hasta que llega un diagnóstico. Estamos ahí con Sandra Merri. Gracias por venir, Sandra. Vos sos presidenta de APEI. Te conozco hace mucho tiempo, es el laburo que haces enorme por los pacientes, así que te agradezco muchísimo. Y vos sos Estefanía Denis, un paciente que tiene acromegalia. Así que vamos a contar qué es la acromegalia. Bueno, básicamente la acromegalia es una de las enfermedades que produce el mal funcionamiento de la hipófisis a través de una secreción de más, es decir, produce más hormona de crecimiento que lo normal, y eso, como no tiene lugar, porque está en la hipófisis que está acá, digamos abajo, digamos así, en el medio del cráneo, esa producción no tiene dónde ir y entonces empieza a ocupar un lugar que es malo porque depende con qué choca, es la sintomatología que te da. En general son tumores benignos, pero malos por el lugar donde están, más que tiene que ver con eso. Ahora, no es lo mismo que esta glándula segregue esta hormona de crecimiento cuando es chiquito que cuando uno es adulto, ¿no? No, es correcto. Es decir, la hormona segrega lo mismo, lo que pasa que uno de adulto tiene los cartílagos cerrados y no puede usar esa hormona para crecer. Entonces, digamos, la enfermedad de acromegalia es el gigantismo en el chico. Claro, son esos chicos que vemos fenómenos de que crecen más de 2 metros y que juegan por ahí al básquet, que tiene este problema de gigantismo, ¿no? Lo contrario de eso sería baja talla, ¿no? Exactamente. Estos chicos que seguramente, si yo le digo a usted, le hablo de Lionel Messi, que tiene baja talla y le dieron hormona de crecimiento, usted sabe de qué estamos hablando. Es la misma hormona, de manera sintética, sintetizada por el ser humano. Me interesa saber de vos, Estefanía, ¿qué edad tenés? Yo en este momento tengo 29 y fui diagnosticada en el 2009 cuando tenía 21 recién. ¿Y vos cómo te diste cuenta que tenías acromegalia? ¿Qué empezaste a sentir? Dolores de cabeza muy intensos, de tener fotofobia, no toleraba los ruidos, sentía mucho dolor en toda la parte frontal de los ojos, principalmente como en un antifaz, y comencé a tener también malestares de tanto dolor de cabeza, vómitos, tenía un cuadro de dolor tan alto que terminaba en el médico 2 o 3 veces en una guardia y me mandaban con ibuprofeno. Claro. O no terminaban los médicos, creo yo, de sumar todos los dolores y entender así que era la acromegalia, porque dolor de cabeza lamentablemente tenemos todos. Dolor de cabeza. Por el otro lado, bueno, yo estaba muy hinchada también y me decían, bueno, puede ser hormonal, hormonal, dolor
de piernas, también, bueno, la talla de mis pies creció. Contame eso, ¿cómo es un dato interesante que tiene la campaña, que claro, te cambia el talle del pie. Es algo que es muy normal, todos los días uno se calza con la misma zapatilla, se pone el mismo zapato y un día te empezás a dar cuenta, el zapato me queda molesto o me voy a comprar un zapato y yo, por ejemplo, siempre calcé 40, mido 1,70 m, soy alta. Cuando voy no encuentro zapato. Digo, no puede ser que no haya un zapato para mí. Empecé a recorrer todas las zapaterías y yo sentía que mi pie era cada vez más grande. Cuando empiezo a ver y a conocer sobre la acromegalia, me doy cuenta que en realidad yo no estaba loca, porque la sensación es un poco eso. Es interesante, ¿no?, que nos cuentes esto, pero ¿cómo empezaste a conocer la acromegalia? ¿A través de los médicos o a través de tu inquietud? Claro, en realidad fue a través de la inquietud mía y de mi familia, porque yo cuando comencé con los dolores, mis hermanas fueron las que empezaron a investigar y en internet encontraron APEI. Bien. Y ahí es donde yo me contacto con Sandra. Bien, y contanos entonces qué es lo que hace APEI por la gente que tiene estos síntomas o que tiene diagnóstico de acromegalia inicial y se acerca a APEI. Bueno, la principal problemática, como bien dice Estefanía, la mayoría viene con una acromegalia avanzada, producto de haber recorrido varios médicos y entonces no haber estado en diagnóstico en el momento adecuado. Razón por la cual uno de los servicios que APEI puede dar es el estudio de sangre gratuito para los pacientes para confirmar la presencia de la hormona alterada, de hormona de crecimiento. Después también tenemos contención para los pacientes, hay grupos de apoyo para pacientes para manejar la angustia, de darse cuenta que no son los mismos. Es decir, por ahí uno tiene una cara, a veces te dicen, sí, sos muy linda, todo, pero uno sabe que no es la misma cara, claro, que no soy la misma persona. Yo también tuve. Distinto. Sí, yo tengo fotos antes de la enfermedad y posterior a la enfermedad, en la evolución, porque yo llevo 7 años en todo esto. Desde el diagnóstico pasé por una operación, pasé por radioterapia, pasé por todas las posibilidades médicas y recién ahora en este momento logré controlar la hormona, pero fue un camino bastante largo. Y si vos ves fotos vas viendo a su vez la evolución mía de cómo me fui deshinchando. Hubo épocas donde, por ejemplo, a mí me salían muchos orzuelos, entonces de repente un día aparecía con un ojo hinchado, porque lo que tiene además la enfermedad es que son pequeños detalles que van como surgiendo y a veces uno, si no lo ve en un total, no entiende hacia dónde va la enfermedad y ahí es donde aparece el miedo. Bien, ¿cuánto tarda en Argentina una persona en tener diagnóstico de acromegalia? En promedio tarda entre 8 y 10 años. Sí. 8 y 10 años, un tiempo enorme. Larguísimo. Ahora, ¿el diagnóstico precoz de esta enfermedad cambia el curso natural? Sí, por supuesto. Primero porque podemos tener un diagnóstico antes de que se forme un tumor en la base del cerebro y entonces eso, digamos, evita las complicaciones posteriores que tienen que ver con pérdida de la visión, con deformaciones óseas, con todo lo que conlleva tener digamos, como yo digo, un volcán en erupción. Tenés una hormona que produce crecimiento dentro tuyo, con todo lo que eso significa. ¿A qué edad suele aparecer este tipo de tumores? Porque ella es muy joven. Sí. Claro, en mi caso apareció a los 21, pero hemos visto casos... Sí, en todas las edades. En general no hay una edad promedio. Bueno, eso por ahí un médico lo tendría que confirmar. Nosotros en APEI tenemos alrededor, gente de acromegalia, hay 900 personas más o menos registradas. La importancia también de que se comuniquen con APEI tiene que ver con mantenerlos actualizados con todo lo que es tratamientos, con todo lo que es consultas gratuitas. Por ejemplo, uno de los problemas más importantes es que el cirujano que opere, en general viene una cirugía, con el diagnóstico tardío, tenga experiencia. Y para eso, digamos, es difícil teniendo en cuenta que la prevalencia es chica. Bien, estamos en medio de una campaña que vi que está organizada por un autor Novartis, por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por APEI y SAEM. Me parece interesante esta campaña de concientización, ¿no? Porque vos nombraste algunos síntomas, ¿no? Dijiste, y signos, mejor dicho, síntomas como dolor de cabeza, signo como que se te agrandó el pie. Sí. ¿Qué otros cambios puede tener una persona? Por ejemplo, en mi caso yo sentí que me cambió el tono de la voz. Yo soy locutora, entonces trabajar con la voz es algo cotidiano.
cuando empecé con todos estos problemas, uno de los cambios mayores fue el tono de la voz que se agravó, tener como una voz más fuerte, claro, más cavernosa, y el cambio en la boca, porque por ejemplo la lengua se hincha, entonces cuesta articular palabras, bueno, también el crecimiento en la mandíbula, que cambia la mordida, hubo cambios en la parte de acá, de la cara. Esto era como un poco más redondito y ahora yo lo tengo mucho más marcado, más angular. Por ejemplo, a mí me pasó que el anillo de casada no me entraba, o sea, no había subido tanto de peso y no me entraba. Entonces es como que algo raro, tenés ciertas señales. Lo que dice Steffi es real. Como son diferentes cosas que te pasan en general, es difícil diagnosticar por eso, ¿no? Porque uno te queda haciendo el armado. Tiene que ver a alguien toda la película. Te levantas un día con el ojo y vas a oftalmólogo, te levantas exacto. un día con dolor de cabeza, en la piel más gruesa, por vas ejemplo. Vas a un dermatólogo, entonces exacto. necesitas un médico que te organice todo esto. Por eso me parece interesantísimo estas campañas de divulgación. Ahora contame un poquito, vos que estás muy empapada, muy imbuida con el tema, con respecto a los tratamientos. ¿Ha cambiado mucho el tratamiento? Muchísimo, muchísimo. Pensemos que en los últimos 30 años, la única opción hace 30 años, la única opción era la cirugía y por ahí la radiación, eran las opciones, y hoy tenemos 3 o 4 fármacos, medicamentos para, digamos, en función de la respuesta de cada uno, hay primera, segunda línea, tercera línea, hay diferentes opciones para los pacientes y sobre todo es importante controlar la gente que se haya operado o por ahí tenía acromegalia o hipófisis hace muchos años, porque no habiendo medicación pensaron que no. Por último, ya cerrando el programa, porque se nos fue el tiempo, ¿la expectativa de poder de ser fértil existe con acromegalia? Sí, es uno de los temas que habría que hablar cada caso particular con el doctor, con los doctores, pero con endocrinólogos en general. Pero sí hay casos de gente que ha quedado embarazada con acromegalia. Bueno, interesantísimo, les agradezco mucho que hayan venido, pero me parece fantástico la campaña de concientización. Bueno, nos vemos como siempre la semana que viene aquí, 19 horas, aquí en Telexis Mujer. Con Silvia Fernández Barrio, que hoy no vino, se hizo la rabona. Chao.